un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La noche que vino de Rusia. Por extraño que suene, dentro del subgénero del cine político producido en el primer mundo acerca de las tragedias de Latinoamérica, existe un subgénero tan específico que sus películas integrantes no ocuparían más de medio anaquel en un antiguo videoclub. Estamos hablando de aquellos filmes producidos con cierto nivel de presupuesto y actores internacionales y que hablan del golpe militar de Chile en 1973. Algunos aluden al evento de manera oblicua, como el corto de Ken Loach, incluido en la antología Septiembre 11 del año 2002. Calles sordas a la metralla, calles ciegas a la traición. Pero la gran mayoría son directos, obvios, a veces incluso desaforados, lo que se entiende porque fueron hechos desde la urgencia o la buena intención, dos puntos focales desde los cuales no se tiene demasiado tiempo para sutilezas. Ahí está, por ejemplo, El Clavel Negro del año 2007, sobre el embajador sueco que en los primeros meses de la dictadura salvó a más de 1.000 personas en su embajada. More people than I can count are alive today because of this man. On behalf of Sweden, I demand to talk to the Cuban ambassador. This is Swedish territory. Ahí está también La Espiral, el famoso documental de 1976 dirigido por Matelart, Mayú y Mepiel, que desarrolla el hoy comprobadísimo argumento de la interferencia estadounidense en la crisis de la Unidad Popular. A partir del resultado de la elección, vale decir después del 4 de septiembre, los problemas económicos se han agudizado. La derecha desesperada ha tratado de crear un clima de caos. En una beta más intimista, tenemos De Amor y de Sombra, la película de Betty Kaplan basada en el libro de Isabel Allende y estrenada en 1994. Fue protagonizada por Antonio Banderas y Jennifer Connelly, y en un rol secundario incluso aparece Patricio Contreras. Y por supuesto, debemos mencionar Llueve sobre Santiago, la película franco-búlgara que Elvio Soto estrenó en 1975. Concebida como una mirada heroica y excesiva a los acontecimientos que rodearon al golpe, tuvo un enorme impacto en Europa. Lo que era entendible, no solo por la urgencia de su temática, sino porque contaba con uno de los elencos más prestigiosos que hayan trabajado bajo la dirección de un realizador chileno. Entre los intérpretes, se podían contar estrellas de la talla de Vivi Anderson, famosa actriz de películas de Bergman, y Jean-Luc Trignant, una de las glorias del cine francés del siglo XX. Y por si fuera poco, la música de Llueve sobre Santiago la hizo nada menos que Astor Piazzolla. Pero Llueve sobre Santiago no es el único gran hito dentro de este peculiar subgénero de cine político de protesta / cine del exilio. Hay otra producción tanto más espectacular, que tuvo quizás un mayor éxito de taquilla que la película de Elvio Soto, pero que es muchísimo menos conocida en nuestro país. Estamos hablando de Noche sobre Chile, una película soviética de 1977. La cosa es así. Según le contó el director de fotografía, Cristian Valdés, al entrevistador del sitio cinechile.cl, él estaba cursando ramos en el Instituto Estatal de Cinematografía de Moscú cuando vino el golpe. Es en ese instituto donde Cristian Valdés se encuentra con otro chileno, el director Sebastián Alarcón, y ambos terminan embarcados en un proyecto muy grande para dos cineastas tan novatos.
Se trataba de hacer una película que narrara los primeros días del golpe en Chile, pero filmándola completamente en la Unión Soviética, lo que significaba coordinar decenas de extras, coreografiar las escenas de acción y sobre todo preocuparse de recrear del otro lado del mundo el Santiago de 1973. El proyecto prosperó y se hizo, sin duda gracias al interés que la situación chilena tenía en particular para los soviéticos. Pero, según le cuenta Valdés al entrevistador Colectivo Miope, el estudio ruso decidió que tanto Alarcón como Valdés trabajarían con un co-realizador y un codirector de fotografía, ambos nativos de la Unión Soviética. La tarea, se atisba por la entrevista a Valdés, debe haber sido titánica. Solos, rodeados de aliados, pero sin muchos compatriotas alrededor, el fotógrafo y el director se volcaron a la tarea de crear una película que despertara conciencia sobre la situación chilena, pero que además tuviera valor cinematográfico. Y esto es lo asombroso. Cuando se revisa el filme en internet, donde se lo puede encontrar en varias copias, una de ellas subida por el mismo entrevistador de Cine Chile, la película de Alarcón es muy singular. En algunos aspectos no tiene nada que ver con Chile. En otros, parece un documental de la época. Algunos actores parecen, por ejemplo, maquillados con bronceante color zapallo para remedar a los malvados soldados de la represión. Pero hay otros que en un gesto, una mirada o un arranque de ira son capaces de convocar algo que es universal y sin embargo muy propiamente nuestro, como es la reacción a la injusticia política. De seguro en la época de su estreno, en 1977, los chilenos que se toparon la película en el cine deben haber pensado que la recreación era absurda. Esas calles, obviamente no eran las del centro de Santiago. Esos edificios, esos obreros, eran claramente un remedio distante de la cosa real. El punto es el siguiente. Han pasado 50 años. Ya nadie tiene claro qué es la cosa real. Como diría Raúl Ruiz, que en esa época vivía su propio exilio en Francia, la historia siempre se convierte en un montón de bruma. ¿Son menos realistas esos obreros que huyen de las patrullas solo porque gritan en ruso y no en español? Quizás. De la misma forma en que los soldados romanos de las películas bíblicas no son realistas por hablar en inglés, y sin embargo los aceptamos. Estos devaneos no son algo menor. Hace muchos años, antes de que apareciera en YouTube, un viejo cinéfilo me habló de Noche sobre Chile y me dijo que era una lástima. Tanto esfuerzo para reproducir los tarros de Nescafé, y uno mira a los actores y ninguno de ellos tiene cara de chileno, me dijo. Pero, y he ahí el punto que yo le mencionaría a ese viejo cinéfilo si me lo encontrara hoy. Nadie tiene muy claro lo que es la cara de chileno, porque para eso tendríamos que saber qué era un chileno en 1973 y qué es un chileno hoy. Y, como diría el difunto Nicanor Parra, eso no lo sabe ni el Espíritu Santo. Noche sobre Chile es asombrosa, por todas estas razones y por algunas que se me escapan. Entre otras cosas, porque Alarcón sabía narrar, sabía despertar el interés por sus personajes, aunque aparecieran en una sola escena. Y porque tal vez la distancia le permitió a Alarcón filmar momentos de una crudeza e impacto que en su terruño habrían sido impensables. Por ejemplo, ese militar que le dice a un niño detenido que se vaya a su casa y que luego le dispara por la espalda. O el sacerdote, que parece sacado de una película de Patricio Caulen, que desesperado le pregunta a un oficial por qué no es capaz de portarse como un ser humano. Y ahí están, cobrando vida de las decenas de fotografías que todos recordamos, los soldados rasos quemando libros y revistas en mitad de la calle. Los hombres apoyados en la pared, contra los muros plagados de consignas que de pronto se han vuelto una contraseña mortal. Una punta al margen. La figura de los soldados quemando libros remite a fotos, a recreaciones de esas fotos y finalmente a una idea desoladora. Incluso las tragedias políticas latinoamericanas tienen sus propios clichés visuales en el cine. Y el segmento de Noche sobre Chile, que es quizás el más fresco, el menos ideológico y el que mejor sobrevive al cinismo actual, es la prisión del protagonista en el Estadio Nacional. Un estadio que en la realidad estaba en Moscú, pero que acá se vuelve sin chistar y sin esfuerzo, ese estadio de nuestras pesadillas,
El estadio donde alguien de pronto grita que murió Pablo Neruda y los prisioneros abandonan toda prudencia para despedir al poeta a gritos. En las graderías de ese estadio ocurre la tragedia, cuando un hombre encapuchado, el encapuchado del Estadio Nacional, delata a varios prisioneros para que sean interrogados. Y es ahí donde el protagonista, un arquitecto de clase alta llamado Manuel Valdivia, entiende algo esencial. Si alguna vez sale libre, quizás no tenga futuro, pero tendrá una misión, que será resistir a la dictadura. En el principio de Noche sobre Chile, civiles anónimos corren por una calle solitaria antes que uno de ellos sea baleado por militares. Sobre la vereda donde cae se puede leer un grafiti: ingenuo e inútil. Todos a defender el gobierno. Detrás de la patrulla que le disparó se puede leer Pepsi. En otro momento de la historia, sobre la frase "a parar el golpe", se lee la marca de champú enorme y seductora, Olapón. Noche sobre Chile tal vez haya sido ingenua y esquemática en su concepción, pero es muy sofisticada en su trabajo cinematográfico. Y en ella incluso hay momentos solapados, casi secretos, donde Chile es tan Chile que dan ganas de salir corriendo. Como el que ocurre en la mañana del golpe, cuando Manuel Valdivia y un amigo discurren dónde ir o qué hacer, y el amigo le dice que por lo pronto no confíe en cualquiera. ¿Pero en quién confío?, pregunta Manuel. El amigo le explica: no confíes en la gente que pone banderas en sus departamentos. Roberto, ¿qué случилось? Переворот, понимаешь? Переворот. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Они за мной. Можно я у тебя?